sobre la activación del procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Señor presidente. Así está de candente la situación en Venezuela. Ustedes son golpistas, lo dijo la fiscal, eran los diputados, los congresistas de la oposición, y quienes se pararon y se fueron los chavistas. Tenemos para este segmento al general de brigada retirado del ejército venezolano, Antonio Rivero, miembro de la directiva de Voluntad Popular. Gracias, general Rivero, por estar con nosotros. José Hernández, representante de Primero Justicia en Miami. Gracias, José. Y Joseph Umire continúa con nosotros, que es un experto en seguridad y más aún en seguridad regional, hablando del hemisferio occidental, director del Center for Secure Free Society. Gracias, Joseph, por continuar con nosotros. Cuéntenos, general Rivero, su lectura de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Venezuela con la reinserción de los congresistas a la Asamblea y que llegaron, tengo entendido, de madrugada. Sí. Madrugaron para que no los sorprendieran a la luz del sol. Sí, ante lo que ocurrió el día de ayer, que estaba avisado que ellos iban a la sección ordinaria del día martes, pues el régimen planteó una concentración también allí en la Asamblea, una marcha y una concentración para desmontar cualquier acción legislativa de esta naturaleza que buscaba precisamente lo que llegaron en el día de hoy. Ahora, lo que acaba de ocurrir en el día de hoy es consecuencia propiamente de los últimos actos que tanto del Tribunal Supremo como lo que emana de la Fiscalía General en reconocer lo que a todas luces y a todos gritos se ha dicho tanto en Venezuela como en el mundo, realmente a través de las diferentes instituciones, tanto regionales, continentales, como a través de algunos gobiernos y parlamentos del mundo. En Venezuela hay una ruptura del hilo constitucional. No obedece estrictamente a lo que señala la fiscal, sino desde hace años ya viene rompiéndose el hilo constitucional porque no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho se ha roto desde hace años, primero por la violación de los derechos humanos, en segundo lugar por precisamente sobre las instituciones y en particular sobre la Asamblea Nacional, que desde que tomó posesión esta directiva, la directiva a mando de la oposición venezolana, pues no ha fraguado ninguno de los procesos que legislativamente ha venido cumpliendo esta directiva. José, yo quiero hacer una pregunta sencilla. ¿En qué lugar del mundo, dictadura, democracia, gobierno tiránico, lo que sea, a los diputados del cuerpo legislativo no se les permite llegar caminando a su oficina? En ninguno. En una dictadura. Pero esto es peor, o sea, yo estoy seguro que en La Habana los tipos que van a hacer el papel de congresista, que no me acuerdo cuál es el nombre. Pero no hay oposición en La Habana. Ok, pero van y llegan ahí. O sea, a nosotros, los congresistas nuestros, que fueron electos por 14 millones de venezolanos, más del 70% de la población, no pueden llegar a su trabajo caminando. Ahora bien, José, la pregunta es, hay evidentemente un choque de trenes aquí entre, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea. ¿Cómo se aplica la suspensión de esos jueces de forma práctica? ¿Cómo se hace vinculante esa votación de hoy de la Asamblea? Ninguno de esos jueces cumple con los requisitos constitucionales para ser juez. Antes de su nombramiento ya no debían estar ahí. Además de eso, todo el expediente de los jueces, que fue votado entre otros por un diputado de la anterior Asamblea, fue borrado, no se consigue en la Asamblea. Si tú agarras los requisitos, que son una serie de requisitos, por ejemplo, posgrado, por ejemplo, carrera judicial, por ejemplo, haber estado en algún juzgado, ninguno cumple eso. Eso está bien. Ahora, mi pregunta es cómo tú lo sacas físicamente de la Corte Suprema de Justicia. Físicamente es lo que está pasando. El país está entrando en una situación que cada vez es más insoportable, que además se deriva también del mismo efecto de las dos sentencias. Porque las sentencias lo que tienen que buscar, lo que están buscando, básicamente, es conseguir el recurso necesario para que el país medio funcione, porque ya no funciona, no hay dinero suficiente, no hay cómo pagar la gasolina que se importa, no hay cómo pagar la comida, las medicinas, no hay cómo pagar nada, el país está en el colapso. Bien. Y aparte de eso, tenemos una oposición
que le está pasando lo que pasa en algunos momentos de la política. Haga lo que haga, ahorita crece. Y el gobierno haga lo que haga, ahorita decrece. Y es lo que está ocurriendo. Simplemente el cambio se está manifestando y, como decía Albert Einstein, no hay nada más importante ni nada más fuerte que una idea a la que le ha llegado su momento. Ahora bien, Joseph Umire planteó en el segmento anterior, y lo habíamos conversado en la mañana en nuestro programa de radio de la Z92, de que existe la preocupación en Washington de una guerra civil en Venezuela con participación internacional, donde esas milicias, o como se llamen, con participación de árabes y de iraníes allí, pudieran también ser retroalimentadas por los de las FARC que se desmovilizan, que pasan a Venezuela y que han sido entrenados por los iraníes. Joseph, ¿pudieras elaborar un poquito más eso? ¿Cuán certera es esa posibilidad? Sí, mira, es un escenario que hay que tomar mucho cuidado. Yo creo que los venezolanos que están en preocupación por su país deberían mirar con mucho cuidado lo que pasa en Siria, porque las condiciones que existen en Siria antes de la guerra civil de 2011 en Siria, o sea, las condiciones que existían en 2007, 8, 9, que eran muy parecidas a lo que pasa en Venezuela en términos políticos, en términos económicos, hiperinflación, falta de recursos, y después que llegó a un conflicto mayor entre diferentes bandos, con actores extrarregionales. En Venezuela hay condiciones muy parecidas. Obviamente no hay grupos como Estado Islámico o otros grupos terroristas, o por lo menos no está tan visible en Venezuela como se ve en Siria, pero hay milicias que tienen tanta capacidad brutal, violentos, que puedan tomar acciones muy parecidas. Hay también armamento de Rusia, financiamiento de China, entrenamiento de Irán. Todos los componentes están pasando en Venezuela para incrementar un conflicto que podía ser una amenaza, un problema para toda la región y todo el hemisferio. Entonces yo creo que la gente en Venezuela, tanto como fuera y la comunidad internacional, tiene que prestar mucha atención a Venezuela, porque podemos tener, si no se toma cuidado, podemos tener una situación muy parecida a lo que está pasando en Medio Oriente, en nuestra propia parte del hemisferio. Mundo. Vamos a escuchar cuál era, como decían nuestros abogados decimonónicos, el tenor de la locución tanto de Julio Borges como del chavista Héctor Rodríguez. El mundo tiene que enterarse que esto no es la normalidad de la Asamblea Nacional. Es simplemente la ocasión para tratar de mostrar una normalidad que no existe en el Parlamento venezolano y que las sentencias simplemente le dieron formalidad a un golpe continuado desde el año pasado y que continúa y se agrava. Se les cayó el show internacional. En Venezuela hay plena democracia y esa es la verdad. ¿Les guste a ustedes o no les guste a ustedes? Este tema de la fiscal, ¿cómo lo ven ustedes? Hay quienes dicen que fue parte del juego de Maduro, hay otros que dicen que no, que realmente ella no quiere quemarse, aunque es chavista y es de izquierda, según nos dicen, ella no quiere ir a la tumba con Maduro. Mira, yo quiero primero tomar las palabras de José, te lo digo como militar y como la primera persona que prácticamente habló de guerra civil en el 2010, cuando vio la presencia extranjera militar en la Fuerza Armada. Los iraníes, los rusos, los bielorrusos, los cubanos y chinos. ¿Okay? Están en Venezuela todavía. Y esa particularidad que señala José... Usted lo denunció en el 2010. En el 2010. En el 2010. Esto está presente. El primero que habló de guerra civil también, internacionalmente, mundialmente, el primer mandatario que habló de guerra civil en Siria fue Hugo Chávez. El que señaló los elementos que estaban presentes, que ahora están presentes, como bien lo señala. Pero vayamos a la recurrencia de cómo la presencia árabe iraní y de otras tendencias, de otros orígenes, han venido incrementándose considerablemente en Venezuela. A tal punto que recientemente Nicolás Maduro acaba de decir que Venezuela es un asiduo... tiene una asidua relación a los árabes. Dice que es parecida a Venezuela. Es como si fuera inclusive el Islam, y habla del Islam, lo dijo. O sea, de una manera como si estuviera hablando, aquí somos pero que estará pidiendo prestado.
Bueno. Estaba pidiendo prestado, que es lo que no tiene. Sí, eso porque está el saudita ahí, todo lo que dice, dame una platica, yo me parezco a ti, yo soy igual a ti, y además la Corte me acaba de decir que puedo pedir la platica sin que pase por la Asamblea. Pero más allá de ello, de una connotación económica que es factible, por supuesto, no le dan plata, ni con esta relación. Pero es importante verlo desde ese punto de vista geopolítico, geoestratégico, en el contexto internacional, y lo que está representando y lo que se ha develado a raíz de los pasaportes. En cuanto a la sentencia, lo de la fiscal realmente es un reconocimiento a lo que ya como en años se Uno viene que está dando. hablando muy duro y muy directo en Venezuela es el expresidente de la Asamblea, Henry Ramos Aluc. Adeco. Sigue el golpe de Estado continuo. Pueblo de Venezuela, no sigamos viéndonos el ombligo. Estas vergantes y vergantos, con el respaldo del alto mando militar y de los organismos colectivos violentos que hacen presión desde adentro y desde afuera para asesinar esta Asamblea Nacional, han perpetrado el autogolpe de Estado continuado del que tenemos que zafarnos, protestando cívicamente, ejerciendo nuestras funciones constitucionales y no cediendo ante un gobierno que es al mismo tiempo fallido y forajido. Sigue hasta el final la cúpula militar en En el caso concreto de lo de la fiscal, hay varias cosas que yo quiero decir, además de rogarle a Dios que no ocurra una guerra civil, porque hay que tomar en cuenta también que en Venezuela no tenemos la tragedia religiosa que viven esos países donde ocurren esas cosas que han señalado. No lo niego, no lo quiero negar, simplemente ruego a Dios que no ocurra. En el caso de la fiscal es hija de un dirigente comunista. Ella fue comunista. Aparte está casada con el Chino Carías, que era comunista. Y ella representa una línea dentro del chavismo que se llama la marea socialista. La fiscal dijo eso que dijo cuando estaba presentando el informe anual de la Fiscalía, que es peor que lo que dijo, porque el informe anual reconoce 22.000 asesinatos en Venezuela, un incremento de 12% en relación al año anterior, reconoce 4.500 ejecuciones extrajudiciales, reconoce los abusos de poder de todos los cuerpos policiales del Estado. Ese informe terrible también hay que tomarlo en cuenta porque la fiscal, por alguna razón, esa izquierda no quiere al gobierno de Maduro tampoco. No quiere ir a la tumba. Y las Fuerzas Armadas, bien, gracias. Hay un silencio hasta el momento, pero esa expresión se están sintiendo porque hay, importantemente, una crisis militar por cuestiones de delito y por rebelión que se está dando. Lo de Arauquita es muy importante. Que seguiremos en otro programa. Para representar gracias, en la radio también. Gracias. Gracias, Antonio Rivero. Gracias, José Hernández. Gracias, Joseph Humire, desde Washington.